Contentos hoy, dispuestos para continuar disfrutando la palabra. Habiendo conocido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, queremos responder a las preguntas que más de uno de ustedes se han formulado, porque, para su sorpresa, también nosotros nos formulamos estas interrogantes. ¿Qué siguen estas enseñanzas basadas en la Biblia? Pues si la Biblia es una biblioteca, apenas aprendimos verdades basadas en el Evangelio de Juan. ¿Basados en qué otro libro vamos a meditar? ¿Qué pasó después de que Jesús resucitó? ¿Qué? Decidimos abordar el contenido del único libro histórico del Nuevo Testamento. Sí, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden, nos conviene hablar con Dios siempre. Oremos. Dios de amor, gracias por estos días preciosos en que hemos podido disfrutar de tu palabra. Las bases de la vida cristiana están en el Evangelio. Pero la vida continúa. La vida continuó en ese tiempo. Y ahora tus discípulos, convertidos en apóstoles, experimentaron cosas maravillosas. Eso es lo que queremos compartir con nuestros hermanos, con la gente que nos escuche, con los amigos ocasionales, con las visitas. Sí, vamos a compartir con ellos, Señor. Gracias por ayudarnos a tomar esta decisión tan importante que vamos a compartir. Gracias, Dios. Gracias. Si bien el autor de la Biblia es Dios mismo, utilizó a personas que inspiró. ¿Qué quiere decir inspiró? Pues que el Espíritu de Dios puso en sus mentes los pensamientos necesarios que les permitieron saber lo que Dios quería compartir a la humanidad. Muchos de ellos no sabían, no supieron que sus escritos formarían parte de la Biblia. Pero Dios, que tiene todo bajo control, propició lo que era necesario para que Jesús pudiera ser conocido a través de la palabra. Pues recordemos que Jesús es la palabra encarnada. Este libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Esto se deduce de lo que leemos al principio del evangelio que lleva su nombre. Porque hay un evangelio según Lucas. En Lucas 1, del 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto lo dijimos al principio del Evangelio de Lucas. Y en el principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que estamos nosotros empezando a revisar, dice, en el primer tratado, ¿cuál era el primer tratado? El Evangelio que lleva su nombre, Evangelio según Lucas. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. De hecho, algunos estudiosos de la Biblia aseguran que en sus inicios el escrito era un solo documento de muchas páginas, pero al correr el tiempo separaron lo que ahora es el Evangelio de Lucas y el otro documento no tenía nombre. Parece que fue hasta el siglo II que se decidieron por nominarlo como Hechos de los Apóstoles. En el libro encontraremos que los ángeles les dijeron a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por ello, hasta la segunda generación cristiana, ¿qué es eso? Bueno, los que estuvieron con Jesús y que fueron testigos de su muerte, de su resurrección, que vieron cómo se fue al cielo, esa fue la primera generación. Pero ellos murieron también. Y ellos, esos que conocieron a Jesús de cerca, que convivieron con él, que estuvieron presentes, entregaron sus testimonios, platicaron sus experiencias a la siguiente generación. Esa fue la segunda generación de cristianos. Dijimos que como los ángeles habían dicho a los discípulos, así vendrá otra vez, pues ellos dijeron, viene dentro de 8 días, viene dentro de 6 meses, viene dentro de un año, va a venir. Entonces, no tuvieron ese cuidado de hacer los registros en orden. Mucho de lo que después se recopiló fueron los testimonios, las pláticas, las entrevistas, las investigaciones verbales que se hicieron entre la sociedad de ese tiempo. Pues a mí me platicó mi abuelita, pues me dijo mi tío, pues mi vecino decía, pues fulano de tal, yo todavía estuve ahí. A mí es como cuando se platica de la revolución de nuestros pueblos, cuando se platica de la construcción de grandes edificios o proyectos de los gobiernos. ¿Recuerdas? Aquí había casas y ahora está una presa. ¿Recuerdas? El camino estaba muy descuidado, ahora hay una autopista. Como esas cosas así se fueron dando los conocimientos entre una y otra generación. Entonces, dijimos que esto explica por qué no habían registros históricos del nacimiento de la iglesia y su desarrollo. De ahí que la participación de Lucas es un médico de profesión, esa participación de Lucas haya sido determinante e importante en ese momento histórico. Como comprobamos en las lecturas, Lucas le escribe a Teófilo. Teófilo es una palabra del griego teos, Dios, filo, amor filial, o alguien que es amigo de Dios. Teófilo parece ser que es una persona real. Dentro de la historia secular dicen que es un personaje ilustre a quien Lucas dedicó el Evangelio y los Hechos de los apóstoles, pues en Lucas 1:3 dice, excelentísimo Teófilo. El título de excelentísimo que se le da en Lucas implica una persona definida y sugiere que era un hombre de elevada posición, quizá fuera un funcionario romano a quien Lucas tenía en alto aprecio y además respeto. Otros intentos de identificarlo con personas conocidas en la historia no tienen mucha base. Teófilo tenía información sobre el cristianismo, pero Lucas decidió proporcionarle un relato más ordenado y confiable. Probablemente se haya convertido del paganismo por el testimonio de Pablo o de Lucas en Roma, probablemente. Por otro lado, algunos piensan que Lucas estaba con las ideas en todos los que tenían la necesidad de conocer ordenadamente los acontecimientos que se llevaron a cabo. Casi siempre pensamos todos que así como a mí me pasa, les pasa a los demás. Entonces Lucas dice, si yo quiero saber y no encuentro las fuentes, otros más van a estar como yo. ¿Qué acontecimientos querían saber ya esa generación del siglo II después de Cristo? O de la mitad del siglo I, ¿no? Pues querían saber qué había pasado durante la vida terrenal de Jesús, el nacimiento y crecimiento de la Iglesia de Jesucristo. A ellos también se les puede llamar teófilos, porque son los que aman a Dios, son los amigos de Dios. Ciertamente estos escritos de Lucas, que son el Evangelio que lleva su nombre y el libro de Hechos de los Apóstoles, son una gran bendición para nosotros también. Y el Espíritu permitió que también nosotros podamos leer estos documentos, pues seguramente Lucas nunca pensó en que formaran parte del Nuevo Testamento en la Biblia.
Ahora bien, Lucas registra estos hechos históricos a la manera de su tiempo, esto es, no es una cronología exacta. Realmente están anotados acontecimientos que para el escritor eran relevantes. Desde luego, ahora nosotros sabemos que es la soberanía de Dios permitiendo lo que Él quiso permitir. Y toda la redacción tiene el sello personal de Lucas, pues Dios siempre respeta la personalidad de su pueblo. Dios nos hizo con personalidad y nos la respeta. Están anotados entonces los acontecimientos que el escritor quiso. Y por eso mismo tiene su sello personal. Mucho de lo que escribió se lo dijeron algunos o alguien se lo platicó. Lucas no estuvo presente, como en el caso del Evangelio de Juan, por ejemplo, en que Juan sí anduvo con Jesús y por eso su Evangelio es puntual. Se cree que Lucas escribió sus libros cuando Pablo estuvo encarcelado por primera vez en Roma, pues la narración llega hasta que Pablo está bajo arraigo domiciliario en Roma, aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Uno de los elementos literarios que utiliza Lucas como buen griego son los discursos. Estos discursos son narrativos para descubrir situaciones determinadas. Desde luego, estos discursos tienen la influencia de Lucas, por mencionar algunos. Pedro da un discurso en el día de Pentecostés en Jerusalén dirigido a los judíos. Otro, Pablo da un discurso en Antioquía de Pisidia durante su primer viaje misionero y otro discurso en Atenas durante su segundo viaje misionero. Ese discurso va dirigido a los gentiles, a los griegos para precisar. Por eso tienen ese lenguaje, por eso tiene esa presentación. Esteban da un discurso ante el Sanedrín como parte de su defensa y ahí presenta la historia de la salvación. Pablo pronunció un discurso de despedida ante los ancianos de Éfeso. Pablo también expone ante las autoridades romanas su propia defensa por medio de un discurso. Pedro y Santiago presentan un discurso ante la iglesia de Jerusalén que permitirá abrir la predicación a los gentiles. Así que cuando lean el libro de los Hechos, revisen esos discursos, porque algo tienen que decirnos, además de todo lo que ya dicen. Regresando a la estructura del libro, descubrimos que mientras los evangelios narran el significado de la muerte y resurrección de Jesús, Hechos retoma el relato desde la resurrección y ascensión de Jesús, haciendo conciencia de que el regreso de Jesús no ocurrirá pronto como lo habían entendido. Descubre que la iglesia y los creyentes tienen un espacio y tienen un tiempo. Es decir, no piensen que el Señor ya viene a la vuelta de la tarde. No, hay futuro, hay misión, hay tarea, hay servicio, hay trabajo. La parte que a ustedes les toca es ahorita, en estos tiempos, dice Lucas. En su escrito se sobreentiende esto que estoy diciendo yo. Pero realmente Lucas tampoco sabía que iban a pasar más de 2000 años según el calendario humano y Jesús no ha regresado. Gloria a Dios, porque esto es maravilloso cuando lo entendemos desde el punto de vista que el Espíritu Santo quiere que lo entendamos. Por eso el libro no tiene una terminación. Pues Lucas sabía que nosotros y otros todavía podemos escribirlo. Así que este libro es un registro inconcluso, pues solo registra los primeros 30 o 40 años de la historia de la iglesia. Y en tanto Jesucristo no venga por su iglesia amada, la historia de la iglesia se sigue escribiendo. Como dice Lucas, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas.
Hechos de los Apóstoles hace énfasis en el descenso del Espíritu Santo a la iglesia como cumplimiento de la promesa del Señor Jesús, cuando dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré otro consolador. Y en otra ocasión también dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. La sorpresa es que el don del Espíritu Santo llega no solo a los líderes, como en el Antiguo Testamento, que descendía a los profetas, por ejemplo, sino ahora es para todos los creyentes. Y después de la fiesta del Pentecostés, en donde glorificaron a Dios en idiomas diferentes, no aprendidos, dice la Biblia, otras lenguas, se puede decir que se presentaron nuevos Pentecostés, que también están registrados en ese libro. Como ejemplos tenemos, a manera de mencionar solamente, en Hechos 8:17, los samaritanos, por la predicación de Felipe y la administración de Pedro y Juan, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 10:44, predicando Pedro en la casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo, así dice la Biblia. Lucas entonces va trazando el desarrollo de la misión de la iglesia primitiva y encontramos una muestra en un recorrido rápido en el libro. En Hechos 6:7 dice, crecía la palabra. Más adelante, en Hechos 12:24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ya más adelante, Hechos 19:20, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Este crecimiento está unido al avance geográfico que va desde Jerusalén hasta Roma. Recordemos que para ese momento Roma era la capital del mundo y que para llegar hasta ese lugar supone una apertura de la predicación cristiana a ambientes culturales y religiosos diferentes, como son los judíos de Jerusalén y los judíos helenitas, temerosos de Dios, pero realmente paganos. Lucas muestra la expansión de la predicación de la palabra, empezando en Jerusalén y llega hasta Roma, pero puntualiza que evangelizaron en Samaria, en Siria, en Asia Menor, en Grecia, lo que permite pensar cómo el evangelio atravesó diversas fronteras étnicas y culturales, dejando de ser un mensaje exclusivo para los judíos. El evangelio se llevará hasta lo último de la tierra, tal y como lo dijo Jesús. Sí, el Espíritu Santo es Dios. Al revisar las Escrituras encontramos que desde Génesis el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. En los escritos de los Salmos y profetas, el Espíritu de Dios participó activamente. Cuando Jesús estuvo en la tierra, después que fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió como paloma y es protagonista en el nacimiento de la iglesia, cuando en cumplimiento a las palabras de Jesús descendió a donde estaban los 120, vitalizando a los apóstoles y no solo eso, sino que les hace descubrir caminos nuevos en la evangelización, dejando en claro Lucas que es el Espíritu Santo quien realmente rompe las barreras que los hombres ponen a ese alcance, quien elige a quienes han de dar testimonio de la resurrección de Jesús, que los envía y acompaña y también señala los caminos a seguir. Esto explica por qué para algunos este libro debe llamarse Hechos del Espíritu Santo. En el primer capítulo de Hechos, de los versículos 4 al 8, Lucas puntualiza que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tomaremos este pensamiento como base para nuestra meditación. Así que la obra de Jesucristo mediante el Espíritu Santo en Jerusalén se registra en los capítulos del 1 al 7 de Hechos de los Apóstoles. La obra de Jesucristo mediante el Espíritu Santo en toda Judea y en Samaria se registra en los capítulos del 8 al 12 del libro de los Hechos. La obra de Jesucristo mediante el Espíritu Santo hasta lo último de la tierra se empieza a registrar en los capítulos del 13 al 28 de Hechos de los Apóstoles, entrelazando las cartas paulinas y algunas cartas generales que fueron escritas con motivos correctivos, como a los Gálatas, a Corintios, la de Tercera de Juan, o con motivos doctrinales, como la carta a los Romanos, y para apoyar el desempeño ministerial de los encargados de la iglesia que eran jóvenes todavía, como Tito, como Timoteo. Ahora sí, empecemos ya Hechos 1 del 1 al 5. Ahí leemos que dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Años atrás, aproximadamente 34, cuando Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, realmente Jesús explicó que con su venida a la tierra se inauguró el reino de Dios aquí en la tierra. Según el Evangelio de Juan, Jesucristo es el Hijo de Dios y todos los que crean en Él tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Lucas hace hincapié en la resurrección de Jesucristo al decir, se presentó vivo, con pruebas que no dejan lugar a dudas, presentándose a ellos durante 40 días. Y llama la atención que siguió hablando del reino de Dios con sus discípulos. Esto nos ubica a nosotros, para tener muy en claro que se trata del reino de Dios, estableciéndose aquí en la tierra. Por eso tenemos que conocer los estatutos, los lineamientos, los derechos y las responsabilidades de los habitantes del reino. Una característica de la gente del reino es la obediencia al rey y la ayuda indispensable para los habitantes del reino es el apoyo, el consuelo, el vigor, el valor que viene a dar la llegada del Espíritu Santo, que no es para todo el mundo, sino para los discípulos de Jesús. Porque bien dijo el Señor, el mundo no le puede recibir ni le conoce. Pues Jesús estaba por ascender a los cielos, y al ascender a los cielos, el reino de Dios permanecería en los corazones de todos los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. Pero el reino de Dios se desarrollará por completo hasta que Jesús venga de nuevo a juzgar a todas las personas y a quitar todo lo malo del mundo. Antes de que esto suceda, los ciudadanos del reino, los hijos del rey, deben ocuparse en proclamar el reino de Dios alrededor del mundo. Por eso Jesús resucitado da instrucciones precisas. No salgan de Jerusalén hasta que el Padre cumpla la promesa de enviar al Espíritu Santo. No les dice cuánto tiempo, solo deben esperar para que sean bautizados. Quería el Señor que esta ciudad, Jerusalén, centro de la teocracia judía, fuera también el lugar donde se inaugurara oficialmente la iglesia, adquiriendo así un significado muy profundo para los cristianos.
Jerusalén sería entonces la iglesia madre, por decirlo así, y de alguna manera, una vez recibido el Espíritu Santo, participarían los apóstoles para anunciar el reino de Dios en el resto de Palestina y hasta los extremos de la tierra, según el versículo 8. Llama al Espíritu Santo la promesa del Padre. Por repetidas veces había sido prometido en el Antiguo Testamento para los tiempos mesiánicos. Podemos ver Isaías 44:3 o Ezequiel 36, 26 y 27. Como luego Pedro lo hará notar en sus discursos del día de Pentecostés, que en Joel 2, 28 al 32 también lo menciona. Y también Jesús lo había prometido varias veces a lo largo de su vida pública para después de que él se marchara. Por ejemplo, en Juan 14:16 o en Juan 16:7. Recibir el Espíritu Santo no es todo, sino que haciendo referencia a una frase de Juan Bautista, dice, serán bautizados en él. Es decir, sumergidos en el torrente de sus gracias, de su gracia, de sus dones. De seguro que se refiere a la manifestación que ya está por llegar para los apóstoles que en ese momento están reunidos, pues es incierto todo, pero el Señor Jesús sí lo sabe. Más adelante, en el capítulo 2 de Hechos, en los versículos 1 al 4, se detalla cómo fue esa llegada, cómo fue ese bautizo. Pero hay otra idea importante de los versículos 6 al 11 del capítulo 1 de Hechos. Dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, los discípulos se preguntaban continuamente sobre su reino, sobre el reino de Jesús. Por ejemplo, se preguntaban, ¿cuándo vendrá? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los discípulos decían, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para los judíos, incluyendo sus discípulos, el Mesías debía ser un conquistador terrenal que libraría a Israel de Roma, del yugo romano. Solamente que Jesús no era ese rey que ellos esperaban. El reino al que se refería Jesús era otro tipo de reino, era el reino espiritual establecido en los corazones y vidas de los creyentes. La presencia y el poder de Dios permanecen en los creyentes, pero en la persona del Espíritu Santo. Se cree que esta última reunión de Cristo resucitado con sus discípulos fue en Jerusalén. Y luego salieron todos juntos de la ciudad por el camino de Betania, llegando hasta la cumbre del Monte de los Olivos, donde habría tenido lugar la ascensión. La distancia no era larga, sino era camino de un sábado, poco menos de 1 kilómetro, según la medida del codo, porque según otra medida sería un poquito más que un codo, que 1 kilómetro. La misma pregunta de si era ahora cuando iba a restablecer el reino de Israel parece estar sugerida, estar pensada por la promesa que les acababa de dar el Señor.
que serían bautizados en el Espíritu Santo. Es interesante hacer notar cómo los discípulos, después de varios años de convivencia con el Maestro, seguían aún ilusionados con una restauración temporal de la realeza davídica, del reino de David, con dominio de Israel sobre los otros pueblos. Así ellos interpretaban lo dicho por los profetas sobre el reino mesiánico. A pesar de que ya Jesús en varias ocasiones les había declarado la naturaleza espiritual de este reino. No estaban renegando de su fe en Jesús, de Jesús mismo, no. Al contrario, cuando vieron que él había resucitado y que era triunfante aún de la muerte, pues se sentían más confiados y se sentían más unidos a Jesús, pero tenían muy metida en la cabecita esa idea de que el Mesías tendría que ser bélico y tendría que establecer el reino físico ya, y que obligaba a Jesús, esas formas de pensar que Jesús había, lo obligaba a que él fuera muy, pero muy prudente, porque podría desencadenar a una insurrección, a una revuelta. Y entonces, para no provocar esos levantamientos peligrosos que podían obstaculizar su misión, el Señor era muy prudente, por eso muchas veces dice se fue, se les escabulló, se escapó. Es solamente con la ayuda del Espíritu Santo que se quitarán esos prejuicios de los judíos, de los mismos apóstoles, dándoles a conocer la verdadera naturaleza del Evangelio, de la buena noticia. De momento Jesús no cree oportuno volver a insistir sobre el particular y se contenta con responder a la cuestión cronológica, diciéndoles que el pleno establecimiento del reino del Mesías no es asunto de él, solo le compete al Padre. Y Él es el que tiene los tiempos y los momentos, ya sea de la preparación del reino, de la inauguración del reino, del desarrollo del reino y de la consumación definitiva. Es el tiempo de Dios, el tiempo Kairos. Así que cuando ellos ya recibieron la fuerza, o cuando van a recibir la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, lo que van a hacer es trabajar por ese restablecimiento del reino. Y lo que los testigos, lo que los discípulos tienen que entender es que ahora ellos van a ser testigos de los hechos y de las enseñanzas de Jesús. Eso lo van a hacer en Jerusalén primero, luego en toda la Palestina. Ahí está Judea y ahí está Samaria. Y finalmente, dice ahí hasta lo último de la tierra, entre todos los gentiles. Eso es lo que Jesús le dijo a la iglesia, con palabras que son, que tienen ahí escondido, que abarcan todo un programa, cuando dice, recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Primero en el programa, punto 1, en tal fecha, tal hora, eso ya lo sabe el Señor, los discípulos no. Luego dice, y me seréis testigos. El punto número 2 va a ser en Jerusalén primero, luego acá y allá, es todo el programa lo que les está diciendo el Señor. Lo que viene a significar que la iglesia es concebida como la realización de como la que va a realizar ese programa que Dios ya tiene en mente, guiada por el Espíritu Santo, organizada por el Espíritu Santo, que con todo el poder y con todos sus dones y con toda la sabiduría de Dios, con todo el respaldo de Dios, van a estar enviando, porque ese es un principio, el del envío. Vayan, vamos. El testimonio de los testigos, válgase la redundancia,
será testimonio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que va a hacer todo. Este es un mandato y una promesa. Al reino de Israel, que estaba limitado a Palestina, Jesús llega con una idea diferente, la idea de la universalidad de su iglesia y de su reino. Y eso ya lo habían dicho los profetas en Isaías 2, del 2 al 4. El profeta Isaías es mesiánico, Jeremías también, Sofonías, Zacarías. Y también el Señor Jesús. En Mateo 28, 19, en Lucas 24, 47. Si traemos esto a nuestros tiempos, diremos, a ningún pueblo le parece bien ser conquistado, por eso los discípulos vivían disgustados al verse sometidos al imperio romano. Querían que Jesús liberara a Israel del poder romano y que luego llegara a ser rey. Jesús explicó que Dios el Padre establece el tiempo en que deben ocurrir los hechos a nivel personal, a nivel nacional o mundial, y que de esos asuntos solo Dios tiene el calendario. Aquí tomemos la lección también nosotros. Muchas fechas y muchos cambios están ya en el calendario de Dios. A nosotros solo nos toca esperar. Confiemos en el tiempo de Dios. A Dios nunca se le hace tarde, tampoco llega antes de tiempo. Todo lo que permite que suceda es porque tiene propósitos definidos en cada situación. El poder del Espíritu Santo. Dinamis, de donde viene o se origina la palabra dinamita. La dinamita que explota, que provoca explosiones. Después de esto, nada es igual en cuanto a la dinamita y en cuanto a la llegada del Espíritu Santo a la iglesia tampoco, tal y como Dios lo había diseñado, involucra valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad y el ejercicio de la autoridad. Los discípulos necesitarían de todo esto para cumplir con su misión. Si tú crees en Jesucristo, entonces eres su discípulo y también puedes experimentar el poder del Espíritu Santo en tu vida. Cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, mencionó, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo entendía Jesús el reino de Dios? Pues como la sociedad en la tierra en la que la voluntad de Dios se hace tan perfectamente como en el cielo. Lo que quiere decir que sería un reino basado en el amor y no en el poder. Por eso los humanos necesitamos el Espíritu de Cristo. No estamos diciendo que antes no se conocía el Espíritu de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos muchas citas en las que se habla del Espíritu de Dios. Por ello podemos decir que Dios es eternamente Padre, eternamente Hijo y eternamente es Espíritu Santo. Pero llegó un momento en el que se experimentó ese poder que siempre había estado presente. Conviene resaltar la intervención del Espíritu Santo en otros momentos. Por ejemplo, cuando fue concebido el Señor Jesús en el vientre de María, fue por la participación del Espíritu Santo. O cuando llevaron al niño Jesús a presentar al templo, ahí estaba el Espíritu Santo revelando. Cuando sus actuaciones en la vida pública, cuando el Señor Jesús estaba haciendo, había sido bautizado en agua, se oyó la voz del Señor y en más de una ocasión estaba ahí el Espíritu de Dios. Es obvio pues que también ahora, al dar Jesús sus instrucciones a los que han de continuar su obra, lo haga movido por el Espíritu Santo. Ese poder los llevaría a que se convirtieran en testigos de Cristo. Esa experiencia debe ser y es de dentro hacia afuera. Así como en círculos concéntricos cada vez más amplios y cada vez más arrolladores, cada vez más fuertes. Primero en Jerusalén, luego en toda Judea,
enseguida en Samaria. Este era un país medio judío, ¿recuerdan? Que sí había judíos, pero que habían emparentado con gentiles. Y este tipo de sociedad y este tipo de evangelismo para esa sociedad les llevaría a los apóstoles, a los creyentes nuevos, a los creyentes antiguos, a los que van a extender el reino, como en un puente para llegar al mundo pagano y finalmente llegar a todos los términos de la tierra. Aquí hay algo interesante también, si revisamos la palabra para mártir del griego, la lengua en que se escribió en el Testamento, la palabra para mártir, sí, para mártir y para testigo, es la misma del griego. O sea, la misma palabra que en griego quiere decir mártir, es la misma palabra que en griego quiere decir testigo. Eso quiere decir que un testigo tiene que estar dispuesto a sostener lo que está afirmando, aunque esto dé lugar a la muerte para él, aunque le cueste, la verdad para él sea tan valiosa y tan costosa que no importa que lo maten. Por eso Esteban tuvo que morir y se registra como el primer mártir del cristianismo. Él era testigo del poder de Dios y no se retractó. Lo apedrearon, solamente dijo, Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús les dice a sus discípulos, me seréis testigos. ¿Por qué? Porque pues los milagros, las maravillas, las señales, corren a cargo del Espíritu Santo, gloria a Dios. Los discípulos que enseguidita se llamaron apóstoles, porque pasaron de ser alumnos a ser enviados. El curso se terminó la noche anterior a la crucifixión. A partir de ese momento, su maestro ya no pudo estar con ellos, pero tenían la promesa de que iba a llegar el Espíritu de verdad, que les enseñaría y les recordaría todas las cosas. Recordemos, uno de los principios del reino de los cielos es la obediencia. Así que era determinante cumplir con la indicación del Maestro resucitado. Les mandó que no se fueran, sino que esperasen a recibir la promesa del Padre. Parece que la ascensión fue más bien lenta, pues los apóstoles están mirando al cielo mientras se iba. Claro que esta es una descripción con apariencias físicas en cuanto a la nube. Ya en el Antiguo Testamento, una nube reverencial acompañaba casi siempre las manifestaciones de Dios, tomando forma de algo entendible, humanamente hablando, para facilitar la comprensión a los hombres de la presencia de Dios, toda vez que Dios es espíritu y por ello es de difícil comprensión para los humanos, para la mente humana. Por ejemplo, en Éxodo 16 dice que la gloria de Jehová apareció en la nube. También en el Nuevo Testamento aparece la nube cuando la transfiguración de Jesús. El profeta Daniel habla de que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes a establecer el reino mesiánico en Daniel 7, el 13 y 14. El Señor Jesús hizo alusión a eso allá en Mateo 24:30. Así que resulta obvio que al entrar Jesucristo en su gloria, una vez cumplida su misión aquí en la tierra, aparezca también la nube, símbolo de la presencia y majestad divina. Las dos personas de vestiduras blancas, de modo semejante a lo ocurrido en la escena de la resurrección, anuncian a los apóstoles que Jesús se aparecerá de nuevo de la misma manera que lo ven desaparecer. Así que lo vieron desaparecer porque ascendió. Ahora cuando venga, cuando regrese, va a ser a la inversa. Ahora va a descender. Y ellos se están refiriendo al retorno glorioso de Jesús en la segunda venida, al final de los tiempos. No se refieren al rapto. En ese momento constituye la expectativa más importante de la primera generación cristiana.
Entonces, como los ángeles dijeron, así como se fue, así vendrá, ellos lo único que pensaban, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Desde que Jesús resucitó, desde que se levantó de la tumba, desde que la piedra fue removida, es que estaba disfrutando de vida de Dios. La muerte había sido vencida. Estuvo 40 días aquí en la tierra todavía, después de que resucitó, y estuvo instruyendo y animando a sus discípulos. Luego fue levantado, dijimos, lo estaban viendo los, los discípulos y una nube lo toma, lo lleva. Y estaban tan impresionados pensando de que Jesús va a venir pronto, que en los primeros días, en los primeros años, no hicieron anotaciones históricas de los sucesos que enseguida empezaron a llevarse a cabo. Revisando la escritura decimos, a nosotros también nos ha pasado en algunos trabajos que emprendemos o que emprendimos. Preguntamos, ¿cuándo empezamos con esta actividad? ¿Hace 2 años? ¿Hace 3 años? ¿Hace 5 años? ¿Hace 6 meses? ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo esto? ¿Recuerdan cómo empezamos? Ah, sí, los hermanos fulano y sultano ya no están con nosotros. O están en otra ciudad, o ya están en el cielo. Así, cosas que de repente algunos detalles ya se nos olvidaron. Por cierto, a manera de testimonio, nuestros hermanos queridos de Ventana Virtual Radio, ahora que recién estuvieron alegrándose con nosotros, alegrándonos nosotros con ellos por su 4º aniversario, a manera de testimonio, ellos compartían con la audiencia respecto de que desconocían totalmente todo lo relacionado con este quehacer. Por eso es tan importante la aparición de Lucas, sobre todo porque él es gentil, es de nacionalidad griega, quien de repente se habrá detenido a pensar, ¿cómo empezó todo esto? ¿Desde cuándo están dando este mensaje? ¿Qué experiencias han tenido? Animado por el Espíritu Santo, seguramente se dio a la tarea de investigar, pues ya habían pasado 30 años desde ese día glorioso en que nació, por así decirlo, la Iglesia de Jesucristo. Los enviados a todo el mundo para ser testigos del poder de Dios mediante las manifestaciones del Espíritu Santo, de la que, por cierto, tú y yo ahora formamos parte, y todos los que hayan creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida, tengan vida en su nombre, vida de Dios, vida abundante, vida eterna. Ahora revisemos estos versículos del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. La presencia de las mujeres y la familia del Señor eran importantes para Lucas. Los 11 y las mujeres habían seguido los hechos del Evangelio, pero la familia de Jesús había mostrado menos entusiasmo. Los hermanos de Jesús incluían a Jacobo, que, según Pablo, había visto al Cristo resucitado y que llegaría a ser una figura importante en la iglesia en el periodo cubierto por Hechos, o sea, durante Hechos. Ahí dice claramente que perseveraban unánimes en oración. Entonces estos versículos nos ayudan a ver cómo fue el comienzo del movimiento cristiano. Después de que el maestro desapareció de entre ellos, los apóstoles vuelven de los Olivos a Jerusalén, perseveran unánimes en oración, en la espera de la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús.
En este capítulo está la lista de los 11 apóstoles y hay otras 3 listas en Marcos, en Mateo y en Lucas, solo que en esas citas, Marcos 3, Mateo 10, Lucas 6, todavía está Judas Iscariote, pero ya en Hechos 1, Judas Iscariote ya no está. A los apóstoles los acompañaban algunas mujeres que no se nombran, a excepción de la madre de Jesús, pero seguro que son aquellas que habían acompañado al Señor en su ministerio en Galilea y también aparecen en el momento de la crucifixión y en el momento de la resurrección. Hay otro grupo, dijimos, los hermanos de Jesús, de ellos se habla también en los evangelios y nos da en Mateo y en Marcos el nombre de 4 de sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Al principio ya sabemos que ellos no creían en el Señor y eran reacios para atender a las enseñanzas, pero posteriormente al menos algunos de ellos habían cambiado de actitud. Ya dijimos que Jacobo después va a tomar renombre, porque Pablo, cuando va a Jerusalén en una primera visita, habla con él como una autoridad dentro de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia madre, de la iglesia donde empezó a propagarse el evangelio, tal como lo promete el Señor ahí mismo en Hechos 1:8. Se cree que Jacobo es el autor de la epístola de Santiago porque en la tradición española Santiago y Jacobo eran el mismo nombre, se podían referir a la misma persona. No sabemos si en el lugar donde ellos estaban es el lugar donde había sido la cena del Señor, um, porque revisando el griego, Lucas emplea un nombre, un término distinto al que se emplea en los evangelios, pero recuerden que Lucas es gentil, Lucas habla griego, Lucas tiene otra forma de expresarlo. Sin embargo, el significado de los dos términos viene a ser idéntico, designando la parte alta de una casa. Es un lugar de privilegio en las casas judías, más o menos espacioso, según la riqueza del dueño. Además, parece claro que Lucas se refiere a este lugar como a un recinto ya conocido y donde se reunían los apóstoles habitualmente. Incluso es probable que se trate de la misma casa de María, la madre de Juan Marcos, en la que más adelante se reúnen los cristianos. Ya sabemos que entre la Ascensión y el Pentecostés hay 10 días. Y yo no sé cómo en tu mente se refleja esa imagen de un grupo de 120 personas que están esperando la venida del Espíritu Santo, pero no saben exactamente el día ni la hora en que llegará. El libro de los Hechos también ha sido llamado el Evangelio del Espíritu Santo. Una doctrina necesita ser redescubierta, si una enseñanza necesita ser vuelta a entregar, de nueva cuenta explicar, es todo lo que se refiere al Espíritu Santo, especialmente dentro del movimiento evangélico en todo el mundo, que parece desafortunado que estemos repitiendo lo sucedido por el Pentecostés, en el Pentecostés como la venida del Espíritu Santo. Quizá para algunos digan, no, es que así como lo dicen ustedes, apenas empezó a existir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, pero no, por favor, no es así. Dios es espíritu, Dios es santo, Dios es eternamente Padre, eternamente Hijo y eternamente Espíritu Santo. Así que Dios es eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué concepto tenían los 120 cristianos judíos, la iglesia, que estaba en espera del Espíritu Santo? No podemos entender claramente qué ellos pensaban porque nosotros estamos hablando del año 2022.
ha pasado ya la historia, han pasado muchos Pentecostés, por así decirlo, en 2000 años. Hay muchos libros escritos como testimonios de grandes escritores cristianos. Tenemos ya una historia de los estudios respecto al Espíritu Santo, pero no sabemos exactamente ellos qué pensaban. Por ejemplo, José, el padre adoptivo del Señor Jesús, Elizabeth y Zacarías, los padres de Juan Bautista, María, la mamá de Jesús, Simeón, el anciano que estaba ahí cuando fue presentado el Señor Jesús, Juan el Bautista, y los apóstoles, otros discípulos que estaban esperando. ¿Qué dirían ellos respecto del Espíritu Santo? Porque ellos tenían otros conocimientos y otras experiencias. Ellos sabían lo relacionado con lo que decía en todo caso el Antiguo Testamento. Así que, ¿qué exactamente pensaron los discípulos del Espíritu Santo cuando oyeron que Jesús les decía, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes? Para los israelitas, la palabra espíritu o neuma, de donde viene neumático, significa viento, soplo, y los grandes símbolos relacionados con el espíritu, el agua, el fuego, el aire, nos hacen referencia a la presencia a la vez muy fuerte como el viento que se agita en el mar allá en la recreación, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Ese torbellino que arrebata a los profetas, por ejemplo en Primero de Reyes 18:12, o también el soplo vital del ser humano, porque dice que el Señor puso de su espíritu en el hombre, y por eso el hombre es diferente a toda la creación. No es cierto que el hombre sea un primate avanzado, no es cierto eso. Dios puso de su espíritu en el hombre. El Espíritu Santo es al mismo tiempo la fuerza de Dios y su dinamismo, y es la vida que se da al ser humano y la inspiración dada por Dios a los profetas. En el pensamiento judío, el Espíritu Santo ejercía ciertas funciones bien definidas, y son estas funciones que estaba buscando la iglesia cuando nació, si se puede expresar de esta manera. Para los judíos, el Espíritu Santo era la persona que traía la verdad de Dios a los hombres. El Espíritu Santo capacitaba a los hombres para reconocer esa verdad cuando la veían. Los judíos relacionaban el Espíritu Santo particularmente con la obra de la creación. Además de esto, el judaísmo del primer siglo incluía también otro pensamiento tocante al Espíritu Santo, según una creencia y una enseñanza familiar a los judíos de los últimos siglos antes de Cristo. Los cielos estaban cerrados y el Espíritu Santo aún no había descendido sobre nadie. Sobre nadie en Israel, desde la desaparición de los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Según ellos había cesado la profecía, y desde aquel entonces el grupo judío se sentía afectado en los principios mismos de sus pretensiones nacionales. Israel, según esa teoría, se había acabado. Sin el Espíritu de Dios, ese Espíritu que les había ayudado a hacer las grandes conquistas en otro tiempo, ya no era posible una historia para ese pueblo. Se decían corrientemente que los cielos se abrirían a la llegada del Mesías, para que el profeta de los tiempos nuevos pudiera recibir el Espíritu de Dios. Es entonces dentro de esta comprensión, dentro de esta manera de pensar, que ahora sí entendemos mejor esa pregunta. Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y también comprendemos la respuesta de Jesús. No les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las ocasiones en que el Padre puso por su sola voluntad, pero recibiréis poder. O sea, este era un impacto en su espíritu.
Aunque Dios nunca ha dejado al mundo que Él creó sin su presencia, los judíos creían que el Espíritu Santo los había abandonado durante 400 años, el tiempo precisamente aproximado entre Malaquías y el primer siglo de nuestra era. Comúnmente nos referimos a ese periodo como el periodo intertestamentario. Entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento aproximadamente pasaron 400 años. En nuestra Biblia nada más le das la vuelta a la página, termina Malaquías y dice Nuevo Testamento y ya viene Mateo. Pero en la historia real fueron 400 años. Sin duda los discípulos pensaban que en el día de Pentecostés estaban experimentando, iban a experimentar el regreso del Espíritu Santo y no el comienzo de su existencia en ese momento. Entonces es necesario conocer esto, esas ideas judías en cuanto al Espíritu Santo, antes de llevar a cabo un estudio cuidadoso del libro de los Hechos. Sobre este trasfondo religioso, los cristianos pueden desarrollar una interpretación adecuada de lo que el libro dice. Y por último, un bloque grande de versículos está en los versículos 15 al 26, cuando Pedro toma otra vez el liderazgo, hablan de cómo van ellos a sustituir a Judas Iscariote, y pues acostumbrados como judíos y conociendo el Antiguo Testamento, como mucho tiempo se estaban los lugares importantes a través de las suertes, pues Pedro, Pedro junta dos versículos de Salmos y dice, se tiene que nombrar al que va a estar en lugar de Judas. ¿Cómo era eso de la suerte? Pues en el Antiguo Testamento dice que normalmente en algunas piedrecitas se ponían los nombres de los que iban a seleccionar, a quedar seleccionados uno entre varios, se sacudía en la piedrecita que saliera disparada, ese nombre era el indicado. Entonces, ese era el método de las suertes. Por fin, ustedes y yo sabemos que fue Matías, la suerte cayó en Matías, que fue contado con los 11 apóstoles. Pero la observación que hoy hacemos es que no se vuelve a nombrar a Matías en el registro bíblico, lo que nos hace pensar que esta elección no era necesaria, pues a los discípulos se les había dado una instrucción precisa: no salgan hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. No tenían que hacer otra cosa. Y esto nos deja una importantísima lección, un aprendizaje para nosotros respecto a que nuestra gran iniciativa muchas veces solo entorpece el plan de Dios. Ciertamente somos libres y tenemos de Dios la capacidad de ser creativos y tomar decisiones. Lo único que debemos cuidar es tener muy claras las instrucciones del Señor, porque de lo contrario, muchas veces nosotros mismos nos metemos en problemas. Vamos a tener pendiente esto. Vamos a buscar obedecer a Dios puntualmente. Y esto se va a dar por nuestra buena relación con Dios, porque el Espíritu Santo pueda guiarnos, porque dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, dejemos que el Espíritu Santo nos ayude, nos fortalezca, nos vigorice. Estamos ya para entrar al capítulo 2. Esto es muy emocionante. Estemos listos. Bendiciones.